Sí, buena pregunta. Ahí habría que hacer un estudio de larga escala. Verdad que no tengo idea. Hay un ayudante de nuestro magíster que me ayudó un poco y principalmente trabajó sobre acciones del mercado chileno. Igual se fue a ver un poco en el mercado de Perú y de Argentina. Me contó que hay muchos activos poco líquidos, especialmente en Perú, pero igual yo le he pedido de interesarse a este problema de liquidez, pero el nivel de cola pesada, en verdad, no tengo idea. No podría responder. Ok, ok, muchas gracias, profesor Hamdi. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Chao, chao. Ahora dejo a la profesora Alejandra para las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Andy, por la presentación. Gracias, Javier. Ahora vamos a continuar con, va a moderar la profesora Daira Velandia y expone Ronnie Vallejos. Ronnie, si quieres compartir. Ahí estoy compartiendo. Daira, ¿estás por ahí? Hola a todos. Buenos días. Nuestro siguiente expositor es el doctor Ronnie Vallejos. Él es académico de la Universidad Técnica Férico Santa María del Departamento de Matemáticas. Es licenciado en Ciencias, mención Matemáticas de la Universidad Técnica Férico Santa María, magíster en Ciencias, mención Matemáticas de la misma universidad, magíster de Ciencias Estadísticas de la Universidad de Connecticut, doctor en Estadística de la Universidad de Maryland en Baltimore. El profesor, sus líneas de investigación son estadística espacial, modelado robusto, modelado estadístico de imágenes, serie de tiempo. Ha dirigido muchas tesis en todos los niveles, tanto en pregrado como en magíster, en doctorado, y es autor de muchos artículos. Su presentación es Effective Sample Size for Multivariate Georeference Variables. Mucho gusto de haberlo presentado, profesor. Puede iniciar. Bueno, estoy muy contento de estar en este evento y quiero primero agradecer a Alejandra y a Daira por tomarse el tiempo de organizar este tipo de actividades que son muy beneficiosas, creo, para todos nosotros. También quiero aprovechar, ya que vi a Claudia por ahí, de desearle mucho éxito en la carrera que tienen en la UB, que les vaya muy bien. Y ahora quisiera comentarles que este es un trabajo en conjunto que venimos haciendo desde hace un tiempo, primero con Felipe Osorio y luego con Jonathan Acosta, y tiene que ver bastante con lo que uno... con la reducción de la dimensión de los datos, pero no en un sentido de la dimensión de las variables, sino en un sentido de la cantidad de observaciones que nosotros vamos a considerar en un estudio. Lo que voy a hacer en esta oportunidad es dar una motivación. Voy a explicar algunos trabajos que son claves para el entendimiento de lo que voy a exponer. Después voy a explicar una extensión del tamaño muestral efectivo al caso multidimensional, y con algunos, digamos, detalles de los análisis de datos que hemos hecho para un conjunto de datos bastante particular, que fue parte de un estudio. Y finalmente, algunas miradas al futuro en cuanto a lo que nosotros pensamos desarrollar, ¿no? Este es como un mapa conceptual de las cosas que están usualmente relacionadas con el tamaño muestral. Ahí vemos las covariables, la normalidad, la potencia de un test, ¿cierto?, la autocorrelación. Y esto un poco nos centra en el problema que voy a explicar a continuación, mirando el siguiente conjunto de los datos. Este conjunto de datos es parte de un estudio que desarrolló Daniel Griffith de la Universidad de Texas, el cual publicó en un artículo en el año 2008. Y en este estudio, que se realizó en un sector bastante contaminado del estado de Syracuse, lo que ellos hicieron fue medir varios metales pesados en alrededor de 3.500, digamos, latitudes, lugares distintos, digamos, ¿ya? 3.500, 3.600 localizaciones distintas. Entonces, lo que ustedes ven acá es el conjunto completo,
Y a partir de esto, la pregunta que surge acá es, antes de enviar entonces estas muestras ¿ya? de tierra al laboratorio, ¿será que nosotros podemos extraer la información relevante, ¿ya? de tal manera que podamos enviar al laboratorio solamente aquella información que no está duplicada? Entonces, si pudiéramos, debido a la autocorrelación que existe en el espacio, si pudiéramos enviar una muestra menor, la pregunta es ¿cuál es el tamaño de esa muestra menor? Nosotros, si se dan cuenta, conocemos acá el tamaño muestral, que son 3.500, 3.600 observaciones, conocemos la georreferenciación y conocemos o podríamos ajustar al menos una medida de correlación espacial, de tal manera que fijando la correlación y fijando el tamaño muestral, ¿cuál sería entonces el número de muestras que nosotros enviaríamos al laboratorio? En este estudio se determinó que el tamaño muestral efectivo, que así se llama este número, fue de 1.300. Entonces ustedes se pueden imaginar que ahorraron 2/3 de los recursos, porque analizar una muestra de este tipo de metales pesados cuesta entre 100 y 300 dólares. Entonces, en términos de maximizar los recursos ¿ya? para algún estudio, este número es bastante crucial en el sentido de poder enviar información que equivale a la cantidad de observaciones independientes que está incluida en esa muestra de tamaño N. Este problema ha sido propuesto por varios autores. Yo voy a dar aquí una síntesis, digamos, de las cosas que se conocen. Esto, por ejemplo, en el libro de Cressy, que es el Antiguo Testamento, digamos, de la estadística espacial, ahí se menciona, para un caso de un modelo autorregresivo de orden 1, con medida constante, cuál es la varianza, ¿cierto?, del promedio, y a partir de la varianza del promedio para datos con cierta correlación ρ, entonces obtenemos sigma cuadrado partido por un nuevo n, ¿ya? que se obtiene al pasar esta cantidad al denominador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es sigma cuadrado partido por la cantidad de observaciones independientes necesarias para tener una cierta precisión en la varianza del promedio. Entonces, si nosotros fijamos la varianza del promedio, ¿cierto? Una cierta precisión, podemos obtener este número. Entonces, claro, despejando desde acá, nosotros podemos ver que el tamaño muestral efectivo es una función del tamaño muestral, como mencioné antes, y también una función de la correlación que existe entre las observaciones. Teniendo este ejemplo en consideración, lo que vino después es una serie de definiciones que tendían a generalizar este concepto para una correlación cualquiera en el espacio. Y ese fue el trabajo que esencialmente, parte del trabajo que nosotros hicimos también, en adición al trabajo de Griffith. Y entonces en este paper con Felipe, lo que nosotros establecimos acá fue cuáles son las cosas necesarias, al menos, o las cosas deseables que podría tener una medida del tamaño muestral efectivo. Esta medida del tamaño muestral efectivo se define formalmente como la cantidad de observaciones independientes que están contenidas en una muestra en el espacio de tamaño n. Entonces, claro, si esta medida estuviera entre 1 y n, sería ideal porque en el caso en que no tenemos correlación, deberíamos sacar las n observaciones. Y en el caso en que tenemos observación perfecta, deberíamos entonces muestrear una sola muestra porque todo está contenido allí, ¿no? Si yo tengo más observaciones, eso no aumenta la cantidad de información en algún sentido. Que esta cantidad sea creciente como función de n, que sea 1 cuando hay correlación perfecta y que sea igual a n cuando no hay correlación. Entonces estas son 4 propiedades deseables ¿ya? de esta medida que fue desarrollada en realidad para una sola variable. Entonces, yo menciono estas 2 definiciones, digamos, mayores que hay al respecto. Esta es la definición que dio Cressy, que tiene que ver con el tamaño muestral efectivo, con la traza de la matriz de correlación del proceso espacial, dividido por esta cantidad, que es una forma cuadrática. Nosotros entonces en el año 2014 desarrollamos una fórmula para un proceso espacial de regresión con medida constante, que exactamente coincide con la cantidad de información de Fisher que hay en la muestra respecto a μ. Y alternativamente, entonces, a la propuesta de Griffith, nosotros propusimos esta cantidad e hicimos una serie de estudios. Entre esos puedo mencionar, por ejemplo, que nosotros probamos algunas de estas propiedades que enuncié anteriormente, como por ejemplo que el tamaño muestral es creciente como función de n para la dimensión fija de, y también que está acotado entre 1 y n.
Esta propiedad fue probada fácilmente en ese momento y esta otra desigualdad fue probada hace poco, ¿ya? Usando las propiedades del mejor estimador insesgado de un modelo lineal. Ahora, el punto acá es el siguiente. Bueno, aquí menciono algunas otras cosas que hicimos en ese trabajo, por ejemplo, desarrollar el tamaño muestral efectivo para ver cómo luce para diferentes estructuras de correlación espacial. Por ejemplo, desarrollamos esto para más de un proceso, desarrollamos para modelos CAR, SAR en el espacio, también cómo luce el tamaño muestral efectivo para distribuciones de contorno elíptico, propusimos el estimado REMEL para estimar los parámetros, digamos, de la covarianza, y también implementamos algunos estudios de simulación para medir en algún sentido cómo funciona esto para muestras de tamaño finito. Hicimos aplicaciones también en contexto de algunos datos de pesquerías y también en datos medioambientales. Entonces, teniendo esto en mente como nuestro contexto, una extensión que hizo Jonathan Acosta en su tesis de doctorado en el año 2018 fue considerar ahora un proceso general, con la medida general, proceso de regresión espacial, donde los errores tienen una distribución normal con covarianza R, que depende de ciertos parámetros de la covarianza que son desconocidos. Entonces, en ese caso, el tamaño muestral efectivo se puede escribir de esta forma, donde esta matriz X, si ustedes se dan cuenta, es la matriz de diseño, que va ponderando de alguna manera todas las filas de esa matriz, ¿ya? Y estos son los tamaños muestrales efectivos relativos a esas filas, ¿no? Entonces esto es una mención, digamos, ponderada de los tamaños muestrales efectivos individuales. Y el trabajo que hicimos allí fue esencialmente el mismo que antes, estudiar la estimación y las propiedades asintóticas de esas estimaciones, que no las voy a mostrar ahora porque quiero concentrarme en la nueva propuesta que tenemos. En este caso, el tamaño muestral efectivo, de manera más formal, se define de manera matricial como la traza de esta matriz partido por P. Y eso corresponde entonces al promedio ponderado de todas las componentes que yo les mostré anteriormente. Como es una generalización, entonces esta propuesta cumple con el hecho de que si tú particularizas esto para una matriz donde produce una media constante en el modelo de regresión, entonces recuperamos la medida que teníamos antes, y eso nos deja conforme de que en efecto esto es una generalización de la medida anterior, pero ahora el proceso puede tener una media cualquiera. Eso lo ilustramos también con un conjunto donde se hace muestreo por transectas en la playa, digamos, para algunas especies como el güiro palo, que son ciertas algas que son de interés. Entonces la pregunta que surge ahora es, bueno, ¿cómo extendemos esto si ahora la variable de interés no es una sola, sino que como en el caso de la contaminación con los metales pesados, en ese caso se tenían 6 metales pesados, y la idea es entonces cómo determinar el tamaño muestral efectivo considerando la información de todas esas variables. Y eso entonces hace que nosotros pensáramos en un modelo que de alguna manera este modelo es multivariado ahora, porque tenemos m características, ¿ya? No tenemos una sola variable, sino que tenemos varias variables medidas en el espacio, y la única condición que pedimos es que todas las variables estén medidas en los mismos sitios, de tal manera que si tú mides, por ejemplo, el arsénico, mides el plomo y mides otros, el azufre, lo mides en el mismo punto las 6 variables y así recorres entonces la localidad de interés. En ese caso, entonces, el modelo que nosotros planteamos antes se puede escribir de manera multivariada. Fíjate, si tú pones en este vector todas las variables y sus observaciones, entonces podemos escribir un modelo que no es muy distinto al modelo anterior, que es este modelo de regresión multivariada, que si tú te das cuenta, la matriz, esta se puede interpretar como la matriz X que teníamos antes, y entonces la idea es estudiar cómo derivar el tamaño muestral efectivo para este modelo que considera todas las variables respuestas. En este caso, del ejemplo de los datos de Syracuse, las 6 variables respuestas y sus respectivas observaciones. Entonces, definiendo el modelo de esta forma, lo que nosotros hicimos para facilitar, digamos, los cálculos fue tomar la matriz de correlación y escribir la inversa de esta manera
para usar en algún sentido los elementos de los bloques de la inversa dentro de nuestra definición. Entonces nosotros aquí notamos que este X, si lo tomamos de esa manera particular, en algún sentido estamos retrocediendo a la definición anterior. Y por supuesto que en la definición anterior también estandarizamos las columnas, digamos, para poder aplicar algunas propiedades en particular. Y es posible entonces desarrollar, voy a volver atrás un poquito, desarrollar esta misma fórmula, pero en un contexto ahora en que la respuesta es multivariada. Entonces, poniéndonos en esa situación, nosotros ahora escribimos esto matemáticamente de esa forma. Te das cuenta que lo que hacemos es escribir la traza que está en la definición como una suma de los elementos de la inversa. Pero este es el tamaño muestral efectivo nuevamente de cada componente. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo, esto está justificando el hecho de que si consideramos un promedio entre las componentes, equivale a la definición dada en una dimensión. Por lo tanto, como en este caso tenemos m componentes, el tamaño muestral efectivo viene siendo esta cantidad. Eso significa que, como dijo Andy, abrimos una botella de champán y tenemos una nueva forma de calcular el tamaño muestral efectivo para variables multidimensionales. Y por supuesto, cuando m vale 1, entonces recuperamos la definición anterior también, que conocíamos. Ahora, esto lo voy a decir rápidamente para no demorar acá y poder llegar al análisis de datos. Si nosotros hacemos ejemplos en particular, si tú, por ejemplo, consideras la matriz de correlación de intraclase, que es una matriz muy simple y que tiene la inversa de esta matriz también tiene forma explícita. Entonces los cálculos se simplifican bastante y lo que uno puede obtener, claro, estás ponderando, ¿cierto?, una misma cantidad m veces, entonces este promedio es exactamente la misma cantidad que nosotros teníamos en una dimensión. ¿Okay? Entonces ese es un ejemplo muy sencillo. En el artículo tenemos otros ejemplos más, digamos, para mirar la cara del tamaño muestral efectivo y para ver qué tan distinto es a las cosas que hicimos antes, que ahora por motivos de tiempo no los voy a mencionar. Pero la pregunta es, para analizar estos datos de dimensión 6, o dimensión 8, o dimensión 10, o cuántas variables tengas, la pregunta es cómo tú eliges un modelo paramétrico, ¿ya?, que represente bien estas observaciones. Tienes muchas formas de ajustar estos modelos. Una de ellas, por ejemplo, podría ser que tú consideres un modelo gaussiano y elijas una función de correlación, por ejemplo, como la correlación de Matern, que ha sido definida, ¿cierto?, para variables multidimensionales. Y en general aquí encontramos bastantes problemas en el sentido de poder encontrar un modelo que sea correcto. Nosotros proponemos un modelo que es un modelo de corregionalización, digamos que está muy estudiado, en particular por Wackernagel en el año 2003 en adelante, pero podrían haber otros modelos acá. Si eliges un modelo gaussiano en el que la dimensión es 6 con la correlación de Matern, vas a tener condiciones bastante restrictivas sobre la función de correlación, ¿ya? Porque eso no funciona para los parámetros todos abiertos. Entonces nosotros consideramos un modelo, como mencioné, de corregionalización, donde en realidad las componentes, ¿ya?, se pueden escribir en función de estas componentes I sub U, I, super I, que son no correlacionadas y que tienen media 0, ¿ya?, de tal manera que estas componentes entonces pueden tener media beta sub I, y la función de covarianza entonces entre los I sub U se puede expresar como una función de la separación H, ¿ya? Y entre esas componentes la covarianza es 0. Entonces una propiedad que tiene este modelo es que tú puedes escribir estas componentes de la correlación de una manera lineal, de una función de autocorrelación que tú conozcas, ¿ya?, que tú eliges, ¿ya?, una función de correlación bien definida. Entonces, finalmente la covarianza se puede expresar como una combinación lineal de estas funciones de autocorrelación y entonces uno puede estimar esta matriz beta usando algún método como por ejemplo los mínimos cuadrados ponderados o algo por el estilo. Una vez que tú tienes un modelo paramétrico multivariado, entonces la siguiente etapa es pensar cómo luce el tamaño muestral efectivo para ese modelo en particular. ¿Okay? Nosotros desarrollamos una fórmula que estaba desarrollada para un modelo de regresión, pero en este caso tenemos que adaptar nuestra fórmula para un modelo de esta naturaleza. Entonces lo que voy a decir acá es básicamente que los cálculos que se hicieron fueron en virtud de poder escribir
la matriz de covarianza y la matriz de correlación en función de los elementos del modelo de corregionalización. Entonces, en este caso, esta matriz se puede expresar de esta forma. Y claro, si podemos expresar de esta forma, entonces lo que hay que hacer simplemente es adaptar la definición para esta matriz de correlación. Y la gracia es que la matriz de correlación inversa también tiene una expresión bastante sencilla. Y en ese caso, entonces, la fórmula para el tamaño muestral efectivo es de esa forma. En las estimaciones de estas cantidades, lo que nosotros hacemos es simplemente hacer un plug-in acá. Estimamos las covarianzas, estimamos acá la matriz inversa de autocorrelación, que va a depender de ciertos parámetros, y en ese caso, entonces, tenemos una estimación del tamaño muestral efectivo. Quiero decir, entonces, a estas alturas que en este punto estamos en condiciones de abordar el problema, pero les quiero mencionar que el problema de los datos de Syracuse era un problema más complicado de lo que nosotros pensamos, porque cuando contactamos a Daniel Griffith, él nos dijo, mira, les tengo que informar que la muestra, en realidad las 3.600 muestras, no fueron tomadas todas en los mismos sitios. Es decir, en una parcela, ellos tomaron el arsénico por una esquina, tomaron el plomo por la otra esquina, y así sucesivamente, de tal manera que en estricto rigor, estas variables no fueron medidas todas en las mismas localizaciones. Solamente tenemos, estas observaciones las tenemos alrededor de 67 observaciones de todas estas, de las 3.700, 3.600, fueron tomadas en los mismos sitios. Por lo tanto, para los efectos que ustedes quieren, digamos, no sirve este conjunto de datos, sino que una submuestra que es muy pequeñita, y que fue usada en el estudio original para validar ciertos parámetros que a ellos les interesaba saber si las mediciones eran correctas. Entonces lo que nosotros obtuvimos fue esa submuestra de tamaño 67, y nuestro objetivo en algún sentido es poder cuantificar si la reducción de la información que hubo en la muestra completa se parece en algo a la reducción que podríamos tener de una muestra que está en un cierto sector, pero que, pensando que podríamos mantener constante la función de covarianza, en algún sentido podría coincidir la reducción que se tiene. Y esa es la interrogante principal. Entonces, aquí yo les voy a presentar algunos datos, digamos, del estudio que se hizo. Eran 3.627 muestras de ciertos metales pesados, ¿cierto?, que se tomaron con ciertos GPS y se formó esa base de datos, que fue un proyecto enorme. Y ahí están los metales pesados, ¿cierto?, el fierro, el plomo y otros más. Yo no me sé todo eso, es la tabla periódica, no me sé eso. Y como las muestras entonces no estaban recolectadas sobre los mismos sitios, entonces nosotros solamente tuvimos acceso a 6 variables, que son esas variables que están acá, medidas sobre esos 67 puntos a través del área de estudio, en que ahora sí todos los puntos corresponden, en cada punto se emitieron las 6 variables que estamos estudiando. Entonces, claro, este es el conjunto de datos que nosotros tenemos, de 67 observaciones en esa área de estudio. Si ustedes se dan cuenta, es bien decepcionante, ¿no? Mirar eso en principio, y claro, eso es lo único que tienes, y para colmo, ni siquiera están como formando una grilla un poquito más decente, ¿cierto?, en el espacio, sino que se ve que hay ciertos clusters acá. Entonces, lo ideal habría sido una grilla un poco más dispersa, con el fin de poder estimar los variogramas y todas esas cosas, digamos, de manera mejor. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Y entonces, lo que hicimos fue, en primer lugar, hacer algunas transformaciones de los datos con el fin de lograr un poco de simetría de las distribuciones. Entonces, los datos transformados, por la transformación de Box y Cox, tuvimos los datos originales, y aquí estoy mostrando en esta tabla algunos datos transformados. Y eso, digamos, esencialmente fue para poder obtener un poco más de simetría en la distribución, pensando que vamos a usar un proceso gaussiano. Y bueno, con el fin de poder determinar, fíjense, por ejemplo, acá, tú sabes, o sea, la gente que hace estadística espacial sabe que si tú estimas un variograma, por ejemplo, en alguna zona, tú no puedes hacer correr, digamos, el H, ¿cierto?, que es el special lag, no lo puedes hacer correr en todo el dominio, porque eso usualmente se calcula hasta la norma de H tercios o algo por el estilo. Entonces la pregunta es cómo tú puedes averiguar hasta dónde puedes
calcular SH para ese conjunto de datos. Para eso hay varias técnicas que es posible implementar. Lo que nosotros hicimos fue tratar de agrupar este conjunto de datos y estudiar entonces cómo se comporta el variograma en cada una de estas regiones. Para agrupar eso, usamos algunas técnicas simples de clustering, y una de las cosas que hicimos fue estudiar la suma de cuadrados entre los grupos dividido por la suma de cuadrados totales, y graficamos eso versus, digamos, el número de grupos para saber cuántos grupos toman. Entonces aquí tú te das cuenta que esto empieza a crecer como es esperado. Entonces tú dices, mira, con 3 o 4 grupos yo estoy alcanzando acá un porcentaje en algún sentido de este índice. Entonces yo les voy a mostrar cómo fueron los clústeres que se formaron con esos 3 o 4 grupos, digamos, con estos 3 o 4 grupos. Y entonces uno podría tomar una decisión acá, en virtud de lo que tú observas simplemente, o usando alguna especie de validación cruzada. Y nosotros lo que hicimos fue construir entonces los diagramas de Voronoi y seleccionar para nuestro estudio 3 clústeres y estudiar cómo se comporta el rango del variograma en estos sitios acá, donde hay bastante pocas observaciones. Alternativamente a esto, existen otras técnicas para hacer esto. Nosotros elegimos esto, pero esto no es necesariamente la única forma de hacerlo. Y entonces ajustamos para cada una de estas variables, para cada variable, ajustamos entonces un proceso gaussiano con una varianza que está, digamos, en la familia materna, o que las que están acá, y para cada caso aquí entonces pusimos las mejores covarianzas que, digamos, se ajustaban a cada una de las variables con sus correspondientes parámetros de nugget, la varianza, el rango y el rango práctico. Si ustedes se dan cuenta, uno de los supuestos que tiene el modelo de corregionalización es que hay ciertos parámetros que tienen que ser los mismos, ¿ya? Los rangos prácticos tienen que ser los mismos, ¿ya? Hay ciertas extensiones que se han estudiado después. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, esto permitió mostrar acá que hay ciertos rangos prácticos que son parecidos. Por ejemplo, esos dos, ¿sí? Estos son del orden del 1000 y algo, y estos son del orden de 700 y algo. Entonces, uno puede pensar acá, mira, en realidad podríamos, en vez de considerar un vector de tamaño 6 que no va a satisfacer ese supuesto, podríamos considerar vectores más pequeños, pero que si se agrupan van a estar bastante bien en términos de cumplir esa condición. Entonces, ahí, digamos, es la muestra de los variogramas que nosotros ajustamos. Y aquí entonces hicimos un análisis de clúster, considerando entonces el rango práctico como la medida de clasificación. Y entonces aquí se ve, hay alguna evidencia en favor, digamos, de elegir pares de variables para modelar esto. Pares de variables, y ahí consideramos entonces el fierro, ¿cierto? Y el zinc, y así estos otros. Y lo que hicimos fue ajustar un modelo de corregionalización para pares, aquí, otro modelo acá, y otro modelo allá. Entonces tenemos 3 modelos, y entonces con la teoría que nosotros desarrollamos, eso nos permite entonces calcular el tamaño muestral efectivo como una suma, digamos, como una ponderación de esos modelos. Entonces aquí estoy mostrando aquí los resultados de esto. Los tamaños muestrales, si ustedes se dan cuenta, están todos al borde entre 30 y algo y 50 y algo. Si consideras solamente independencia, entonces están en esta columna. Y si consideras entonces la fórmula para los datos multivariados, entonces la reducción de la información está en esta columna. Finalmente, el tamaño muestral efectivo global es de 41.18. Eso corresponde más o menos a un 38%, 38-40% de reducción de la muestra original, lo cual es menor a la reducción que hubo, por supuesto, considerando toda la información. Okay. Ahora, algunos comentarios que me gustaría decir es que nosotros desarrollamos una fórmula para una versión multivariada, por decirlo así, del tamaño muestral efectivo para variables multivariadas. Y esta medida fue, por supuesto, hecha sobre una submuestra, que en algún sentido nos da una idea de cómo funciona esto con tamaños muestrales pequeños en relación a los tamaños grandes que estaban en la muestra original. Usamos un modelo de corregionalización, pero podría, como mencioné antes, usar otro tipo de modelos multivariados, y en particular nosotros entonces usamos técnicas de clustering, ¿cierto?, para ajustar, para clasificar las variables, y también usamos clustering para determinar el rango de la estimación de los variogramas. Finalmente obtuvimos
reducción del 38,53% de la muestra original, lo que significa es que si tú tuvieras una muestra de 67 observaciones, en realidad este número 38 es la cantidad de observaciones independientes que tú tienes asociadas a esa muestra de tamaño 67. Por último, quiero mencionar algunas perspectivas que tenemos a futuro. Por ejemplo, cuando tú tienes dos observaciones en el espacio que están muy cerca una de la otra, eso produce singularidades en la matriz de covarianza, en la estimación, y eso entonces lo estamos estudiando para ver cómo se comporta en general la estimación de la matriz de covarianza y en particular del tamaño muestral efectivo cuando esas observaciones son muy pequeñas. Eso es muy común cuando tú mides una observación y otra muy cerquita, o te equivocas y mides dos veces en el mismo sitio. Eso produce singularidades y un problema bastante frecuente. Nuestra idea acá es no eliminar observaciones, sino considerar toda la información, pero proveer una manera de poder sobrepasar ese problema de estimación. En segundo lugar, existen muchos estudios, digamos, en el contexto de ciencia de materiales, donde se usan las teselaciones de Voronoi para hacer clustering, pero la cantidad de celdas que se usan es esencialmente fija. Nosotros quisiéramos proveer una fórmula para saber cómo determinar entonces la cantidad de celdas que se puede usar basadas en el tamaño muestral efectivo y en algún sentido de la correlación que existe entre las observaciones. También existen otros tópicos que menciono rápidamente, como por ejemplo estudiar esto cuando el dominio es fijo y lo que tú incrementas es la cantidad de observaciones en un dominio fijo. Entonces nuestra propuesta es que ahí existe un umbral que hay que estudiar. Al mismo tiempo, todo lo que yo he presentado es basado en modelos, univariada y multivariadamente. Entonces la pregunta es cómo definir un tamaño muestral efectivo que no dependa del modelo en cuestión, sino que sea una medida más no paramétrica, ¿ya? Que se pueda aplicar en una situación un poco más amplia. Y finalmente, algo que es bastante especulativo, yo tengo la idea de que el tamaño muestral efectivo se puede obtener en un problema de optimal design. En estadística creo que podría aparecer como una optimización de algún funcional, que es una idea muy preliminar, digamos, pero me parece que eso puede dar algún fruto. Antes de terminar, quiero mencionar que todo lo que he mencionado acá está escrito en un artículo que ha sido sometido. Y por último quiero dar un aviso, que ese fue un libro que acabamos de publicar en 2020 con el profesor Felipe Osorio y el profesor Moreno Bevilacqua, que habla precisamente en forma un poco más extensa acerca de la relación que existe entre procesos espaciales bivariados, digamos, y multivariados. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, profesor Ronnie. Damos espacio a la sesión de preguntas. La profesora Alejandra pregunta, ¿cuál es la ventaja de considerar el análisis multivariado y agrupamientos? Mira, la verdad es que este es un trabajo bien preliminar. Todavía nosotros no sabemos exactamente la sensibilidad que tiene el método de clustering dentro de todo esto. Nos parece que habría que hacer un estudio, me parece, con una muestra bastante más grande y con muchas más, digamos, más comprensivo para poder saber. Nosotros de manera preliminar determinamos la cantidad de clústeres, ¿cierto? Y el método de clustering. Los referees nos dijeron, mire, ¿por qué no usan otro tipo de clustering con la distancia de Watt y variar una serie de cosas? Lo cual hicimos y no variaba mucho. Pero todavía nos parece que necesitamos una sensibilidad un poco más fina en ese sentido. Así que creo que la pregunta es bastante buena. Felipe, bueno, lo saluda y dice, ¿has interpretado la singularidad en la matriz de covarianza asociada a la cercanía entre observaciones espaciales? ¿Puede ocurrir que el modelo espacial sea muy complejo y lleve a singularidades en la matriz de covarianza? Bueno, debo decir que existen varios estudios que no han tenido mucho éxito en este sentido precisamente porque estos efectos se confunden. Nosotros lo que queremos hacer es aislar un poco este caso y existen algunos trabajos recientes, por ejemplo, de Christensen, un trabajo bastante reciente en que él aborda precisamente el proceso, el modelo gaussiano, que es el que causa problemas, y entonces él prueba que el modelo gaussiano en particular tiene un número de condición muy alto. Entonces nosotros nos quisiéramos ir por esa perspectiva, digamos, para tratar de evitar otros efectos que podrían ser parte, como tú mencionas, del modelo. Así que me parece igual bien interesante eso. Okay. Bueno, yo también tengo algunas preguntitas, se las voy a decir, no se las voy a escribir. En cuanto al enfoque asintótico,
por lo que entendí, bajo el enfoque de dominio creciente, ¿verdad? O sea, el tamaño de muestra efectiva que han tenido, bueno, la fórmula que obtuvieron es bajo ese enfoque asintótico, y bajo ese enfoque asintótico, pues desarrollaron las propiedades asintóticas. Mi pregunta va hacia el efecto en la predicción, porque sabemos que estadística